Mira, efectivamente la tarea que tenemos los senadores es fundamentalmente es de carácter legislativo, pero indudablemente que hay un compromiso de carácter político con la entidad que uno representa, y en ese sentido, bueno, pues el compromiso en la gestión, en el tocar puertas para apoyar a los gobiernos municipales, al gobierno estatal. Yo lo he dicho y lo reitero, que independientemente de las circunstancias políticas que se vivieron en el 2010, yo dije que estaba dispuesto a sumar esfuerzos con las autoridades municipales y estatales en aras de que a Durango le pudiese ir mejor. Le dije, y reitero esa disposición. Claro que hemos estado trabajando con diversos ayuntamientos, no solo con los del Partido Acción Nacional, sino con otros ayuntamientos, atendiendo demandas de la gente, porque finalmente los ayuntamientos tienen que representar los intereses de toda la sociedad, y en ese sentido hemos estado trabajando no solo en el ámbito legislativo. Y en la parte legislativa, yo quiero decirles que al inicio de esta legislatura, lo más fácil para el Partido Acción Nacional hubiese sido decir, como en el pasado, cuando el PAN fue gobierno, no se le apoyó en ninguna de las reformas, nosotros pudimos haber actuado exactamente igual. ¿Y cuál hubiese sido la consecuencia para el país y para Durango? Pues que ahorita no hubiese transitado una sola reforma de carácter constitucional. ¿Por qué? Porque para las reformas de esta naturaleza se requieren las 2/3 partes de los integrantes del Senado, igual de la Cámara de Diputados, pero si un asunto se aprueba en una Cámara y en la otra no pasa, pues no puede ser parte del andamiaje jurídico del país. Entonces, en ese sentido, el Partido Acción Nacional, más allá de buscar un ánimo revanchista, de decir no vamos a apoyar esta reforma porque si las apoyamos quien puede ganar es el gobierno, nosotros lo que pensamos es cómo le podría ir mejor a México y a Durango. Por eso reformas que hace más de 20 años estaban en el ambiente, se comentaban y que no habían sido posibles. ¿Por qué? Porque no había habido los acuerdos, y lo que al PAN se le negó siendo gobierno, hoy el PAN ha dado ese espacio, o sea, para el diálogo, y ese diálogo se tradujo en los acuerdos. Y en este caso, bueno, yo debo reconocerle al presidente, a Gustavo Madero Muñoz, la capacidad de interlocución que se tuvo no solo con el gobierno federal, sino con las demás fuerzas políticas, para poder lograr los acuerdos y decir en qué reformas sí podíamos ir y en cuáles fuimos, en las que nosotros creemos que son fundamentales para el desarrollo de este país. Si las reformas que ahora aprobamos nosotros se hubiesen aprobado hace 15 o 20 años, este país, este estado posiblemente tendría mejores condiciones de desarrollo. El grupo Reforma, precisamente ahorita estaba ubicando, califica y prácticamente presenta una de las encuestas en donde habla de la popularidad, por así llamarle, del presidente. Entonces usted acaba de decir algo interesante que yo creo que vale la pena que podamos entender, y lo hablo en el sentido de todo esto de las reformas ha traído costos políticos. Sin embargo, por una u otra, pues se le han cargado los costos a la figura presidencial por X o Y circunstancias. En ese sentido, y este 5%, 5 puntos que le da como calificación ciudadana, o sea, prácticamente lo reprueban, o 3.5 que da el grupo Reforma, que los líderes lo califican, pues es prácticamente menos, ni reprobados más, ya no tienen ni derecho a estar. Son costos que ha asumido la presidencia, pero ¿qué ha sucedido? Usted acaba de decir algo interesante. Ustedes han promovido reformas y este tipo de cuestiones. ¿No sería también justo que Acción Nacional y los demás partidos pues le traduzcan a la ciudadanía o le digan a la ciudadanía, a ver, si está sucediendo esta realidad es porque las reformas todavía les falta tiempo, o sea, que asuman parte de su responsabilidad? Porque con esto que usted me dice, entonces esa calificación que tiene el presidente no es nada más de él, sino es
es globalizada de los diputados y de los senadores. No sé si estoy de acuerdo. Sí, creo que tocas un tema muy importante. Mira, nosotros dijimos qué reformas hemos apoyado, respaldado. No solo algunas han venido efectivamente del Ejecutivo, tiene el derecho de iniciativa como lo tenemos, y es normal que el Ejecutivo en cualquier país es parte de su responsabilidad presentar proyectos de ley. Y eso no quiere decir que una iniciativa que venga del Ejecutivo necesariamente puede ser mala o puede ser buena. O sea, por eso el Congreso tiene que analizar las cosas independientemente de donde venga esta iniciativa. A ver, yo dije que habíamos aprobado diversas iniciativas, tanto algunas presentadas por otros grupos parlamentarios, unas por el Ejecutivo, las que presentamos nosotros. O sea, no quiere decir que no hay una sola reforma que haya salido solo con la visión de un partido. Pues usted tiene que cabildear, usted tiene que Entonces, negociar. todas, aún las que nosotros presentamos, obviamente que tuvimos que tomar en cuenta propuestas de otros y posiblemente también la opinión de quién, del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno, como es el responsable de aplicarlas, de instrumentar las políticas públicas en todos los temas de carácter legislativo, ya cuando se sale la discusión, tiene que estar en la mesa. ¿Por qué? Porque tenemos que ver el impacto, por ejemplo, de carácter presupuestal. Hoy, cuando se aprueba una ley, tenemos que ver si habrá recursos para que se pueda aplicar o no. Hemos actuado con un gran sentido de responsabilidad. Primero, la reforma energética. ¿Por qué no está dando los resultados que se esperaban en el corto plazo? Porque, primero, la reforma fiscal efectivamente está desalentando las inversiones en el país, porque invertir tiene un costo. Cuando en una etapa de recesión, lo que debe de hacer, en vez de subir impuestos, es bajarlos. ¿Qué hizo el presidente Obama en el 2009 en los Estados Unidos? Con la recesión económica más dura que vivió los Estados Unidos, bajó impuestos y ahora la economía de los Estados Unidos empezó nuevamente a crecer. Entonces, y la otra parte, el entorno internacional, hay que decirlo, hay asuntos de que el país está viviendo consecuencia de lo que pasa en el resto del mundo, otros que son asuntos internos. Yo diría, la reforma fiscal, ese es un tema interno, o sea, eso está afectando, no podemos echar la culpa a nadie de fuera, esto es de nosotros. La reforma en materia energética, entre otras cosas, cuando se hizo, el precio del petróleo estaba en un promedio de $100. Hoy está a menos de $50. Es obvio que las empresas que habían manifestado el interés por invertir, pues no es lo mismo cuando tenían una utilidad del 100% a la que podrían tener el día de hoy. Entonces, tanto la inversión extranjera como la nacional en materia de hidrocarburos, pues ya no hay el mismo interés. Pero a ver, yo les diría, esta reforma va a ser benéfica para los ciudadanos. ¿Por qué? Porque primero, la energía eléctrica año con año, en el mes de enero se incrementaba. Hoy a lo mejor no fue así sustancial la disminución, pero sí ya no hubo incremento y sí hay una disminución, sobre todo en la tarifa en el sector industrial, comercial y también en el servicio domiciliario. También hay una disminución respecto a lo que se venía pagando con el recibo. Si vemos el recibo de diciembre con el recibo de febrero, vamos a ver que ya en el primer bimestre ya hay una disminución del pago de la energía eléctrica. Presidente Juan Quiñones, sí. En estos momentos, también lo comentaba el senador Expuro, estamos en momentos, y lo dijo en su informe, donde necesitamos darle respuestas a la sociedad, necesitamos darle propuestas, no quejas, y demostrar que la política se tiene que revalorizar debido a los bajos índices de credibilidad que tienen en general todos los partidos políticos. Ustedes están a punto de iniciar campañas. ¿Ya están preparados? ¿Están listos? ¿Cómo serán sus campañas, señor? Desde luego, en forma respetuosa, nosotros siempre hemos dicho, lo diremos hasta el cansancio, el Partido Acción Nacional no pide que le vaya mal a México o a Durango para que le vaya bien al Partido Acción Nacional. No. Nosotros
hay consecuencias, cada uno de los políticos, de los actores políticos tiene pues su respuesta también acorde con lo que ha hecho. Por ejemplo, de lo que está diciendo el licenciado Héctor, es cierto, se debería de medir en un momento dado todos los políticos también acorde con lo que ha hecho el mismo presidente Enrique Peña Nieto, pero si por ejemplo los senadores, los diputados pues han hecho sus propuestas, no necesariamente el resto de los errores de la política nacional deben de cargar a los senadores y los diputados. El Ejecutivo tiene sus propias decisiones y esos errores son los que el mundo. Y además, si me permite, es una calificación en función del gobierno que se está viviendo. No, la pluralidad él la puede tener alta o baja, pero se mantiene. Claro. Pero es un índice de aprobación de las actividades del gobierno y de todo un equipo de trabajo. Y es un índice de percepción. Aquí uno de los puntos hacia donde yo quiero llegar con todo esto que está sucediendo, y ustedes como representantes de un partido político lo han de percibir, es precisamente que nos enfrentamos a un próximo proceso electoral que va a iniciar, en donde el principal rival es el abstencionismo, en donde el abstencionismo está jugando con número uno, lo que tenemos que combatir. Ahí en este sentido, para ambos panistas, ¿cuál sería o cuál es la apuesta en la que Acción Nacional entra en este juego? Lo digo por lo siguiente, ahorita el piso está un poco parejo, 23%, no, 27, 23 o 27-30, 3 puntos. Sí, cambian más. Cambia, pero son 3 puntos y prácticamente diríamos empate técnico. Mire, por ejemplo, ahorita estaban hablando de reformas energéticas, también me llama la atención, o sea, acertadamente lo que está diciendo el senador Aispuro. Sencillamente, el precio internacional de la varilla, del acero, y el precio internacional del cemento vale exactamente lo mismo en México que en Estados Unidos que en Brasil. ¿Sí? Si un país vende a menor precio y se rige en dólares, el cemento o la varilla lo declaran en dumping. ¿Qué es dumping? Trampa. Trampa y merece castigo luego por las organizaciones comerciales. ¿Sí? En este caso, no es posible que la gasolina, el diésel, cueste menos en Estados Unidos que en México. ¿Sí? La gente de los otros partidos pues acusa que en un momento el presidente Calderón en su momento implementó el gasolinazo. Es cierto, él lo implementó, pero en ese sexenio el petróleo iba hacia la alza. Entonces él periódicamente hacía incrementos parciales de los combustibles para no caer en el dumping. ¿Sí? Pero para en un momento regular, con toda transparencia, con toda legalidad, eso es exactamente lo que está proponiendo la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, lo que acertadamente está diciendo el senador Aispuro. ¿Sí? Que se rija también por precios internacionales de combustibles, de gasolina y de diésel, y en ese momento no habrá trampitas y no habrá tampoco, ahora sí que contrabando de combustibles como actualmente existe, ¿verdad? Pero es debido a que no es posible que ahora el precio internacional del petróleo bajó y el único país en el mundo, en el globo terráqueo, que está incrementando gasolinas y dice, o que las incrementó, es México. Eso no es posible. O sea, el gasolinazo que en estos 2 años de este nuevo gobierno federal se dio, pues jamás en los 6 años de Felipe Calderón se incrementó en ese porcentaje. Eso es exactamente lo que nosotros tocamos, ¿sí? Se incrementaron gasolina y diésel porque el petróleo fue a la alza. La industria de la construcción lo vivió, pero en forma terrible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, gasolina y diésel no subían en la misma proporción en que subía el petróleo, pero los asfaltos, sí. Y en un momento dado, y yo lo viví en lo particular, que el asfalto costaba más que la gasolina premium. O sea que, ahora sí, para decírselo a nuestro público, en forma común y corriente, que las vísceras costaban más que el filete.